Hola, yo soy la abogada Brittany James y estoy aquí para contestar cualquier pregunta que tiene en relación de inmigración. Soy una abogada de inmigración y quiero contestar cualquier pregunta que tiene en relación de inmigración. Si tiene algunas preguntas, puede poner sus preguntas generales en los comentarios y puedo tratar de contestar al más preguntas que puedo ahorita. Si tiene algunas preguntas, puede escribirlos y recuerda que en este tipo de situación puedo contestar solamente preguntas en general. Si tiene preguntas sobre qué debe hacer en su situación, si quiere una opinión legal en su caso, um, siempre debe llamarnos para programar una consulta privada conmigo, donde podemos revisar toda su situación y realmente ver cuáles son sus opciones y puedo dar mi opinión legal. Pero si tiene algunas preguntas sobre inmigración en general, puede escribir sus preguntas y puedo tratar de contestar al más preguntas que puedo. I was explaining you, so you can also write questions in English, any immigration questions that you have. If you write your questions in the comments, then I can try to answer as many of your questions as I can. But just remember the situation, I cannot give legal advice. In this type of setting on social media, with the limited information that you're able to give me, I can only answer general questions. If you want a legal opinion regarding what you should do in your immigration situation, you should call my office and schedule a consultation with me where we can have a private conversation about all of the details of your case. And I can give you advice on what I think that you should do and how I think that I can help you. Our phone number to schedule a consultation is 772-539-8400. But if you do have any general questions, then you can write your questions here. I'm live right now on Facebook, TikTok, and Instagram. So in any of those three places, you can write your questions in the comments. And I will try to answer as many questions as I can. So si tienen algunas preguntas, escribe sus preguntas y puedo tratar de contestar más preguntas que puedo hoy. Una cosa que quiero hablar un poquito mientras que estoy esperando por las preguntas es sobre el programa de DACA. Hace un poco de tiempo, como 2 semanas, un juez ordenó que inmigración tiene que aceptar nuevas aplicaciones. So, estamos ahorita preparando de mandar aplicaciones por DACA, por personas que no tenían antes, pero ahorita estamos esperando por otra decisión de otro juez que en Texas, que no sabemos ahorita si este juez va a tratar de quitar el programa de DACA de nuevo. So, no sabemos cuándo vamos a tener esa decisión, pero mi opinión es que cualquier persona que califica para DACA, si realmente tiene las calificaciones, debe tratar de aplicar ahorita, ya, antes de llegar a esa decisión. Porque lo que inmigración debe hacer es, si una persona está aplicando mientras un periodo de tiempo donde inmigración tiene que aceptar las aplicaciones por la ley, si después la situación está cambiando, técnicamente inmigración debe continuar de procesar esas aplicaciones, ¿ok? Y en mi opinión, no hay un gran riesgo de hacer la aplicación ahorita. Yo pienso que todos que califican sí deben tratar de aplicar, y si quiere consultar conmigo sobre si califica o no, puede llamarnos para programar una consulta. Para revisar un poquito los requisitos de DACA. So, tiene que probar que el 15 de junio de 2012, que tenía menos de 81 años en esta fecha, que entró al país antes de los 16 años. También tiene que probar que entró al país antes del 15 de junio de 2007 y que estuve aquí desde el 15 de junio de 2007. Tiene que demostrar que no tiene mal récord criminal, no puede tener felonía, no puede tener ciertos otros crímenes como un DUI o violencia doméstica, y tiene que probar que graduada de escuela aquí o que ahorita está en la escuela. Y la escuela puede ser no solamente escuela como de high school, de eso, también puede ser la escuela para aprender inglés o un programa para estudiar, para hacer el examen de GED. So casi cualquier escuela de adultos
también califica, ¿ok? So si tiene esos requisitos, debe pensar sobre haciendo la aplicación, ¿ok? También, ahorita por personas que tienen DACA, también puede aplicar por un permiso para viajar afuera del país. Si puede probar que tiene que viajar por una de tres razones. Las razones son por una razón por su educación, por la escuela, que tiene que viajar por el trabajo o que tiene que viajar por una razón humanitaria. Y eso puede ser, por ejemplo, que tiene familia, que son enfermos, que tiene que viajar para ver su familia. So, puede aplicar por un permiso para viajar por una de esas tres razones. Ok, déjame ver algo. Alguien en TikTok está diciendo que no puede escucharme. No sé qué está la problema. Si alguien más de TikTok puede avisarme si puede escuchar o no. If anyone else on TikTok, I see someone saying that they can hear me. Can you let me know if you can hear me okay? If not, then I will try to get off and get back on and see if that fixes it, Mary Cruz. I don't know what the problem is. Okay. So si alguien tiene preguntas en general sobre DACA, puede escribir sus preguntas. O también si quiere tener una consulta con nosotros, siempre puede llamarnos para programar una consulta. And to explain in English a little bit, I was explaining a little bit about the current situation with DACA. So just a few weeks ago, there was a court order that said that immigration has to accept DACA applications again, and that they have to allow people to apply for advanced parole that currently have DACA. Just yesterday, there was another hearing in a court in Texas where that judge is considering whether he should take away the DACA program again and suspend it. We're still waiting on a decision from that judge. We don't know when that will come. It could come sometime next week. It could come after the new year. But we're not sure what this judge is going to order. So I would recommend that anyone who is eligible for DACA get their applications together, try to apply right away, so that hopefully you can get your application in before there are any changes. Even now, if this court decision is bad, if they do try to suspend the DACA program again, then we're very hopeful that in January, when we have our new president, Biden, that he will also do something new for DACA, to reinstate DACA. So we would have to see what he does with that. But hopefully this decision does not come very soon, or the decision of this judge will be the same as the other and they do not take DACA away. But we are a little bit concerned about that. So I recommend that anyone that qualifies send their applications out right away. Today we have had a big rush in our office trying to get all of the applications ready and out today in the mail that we have, so that they will be with immigration as soon as possible, hopefully before any negative decision comes from a judge. Okay, and looks like check me off of Instagram Live. Okay, so again, if anyone has any questions for me, please write your questions in the comments and I will try to answer as many of them as I can. And again, I'm live on both Facebook, TikTok, and Instagram. So in any of these three places, you can write your questions and I will try to answer as many of them as I can in English or Spanish. So si tiene algunas preguntas, puede escribir cualquier pregunta que tiene en inglés o en español y puedo tratar de contestar a más preguntas que puedo, ¿ok? All right. Otra cosa que quiero hablar un poquito, mientras que estoy esperando por otras preguntas, es sobre un tipo de aplicación que muchas personas no saben que existe, ¿ok? O no entienden cómo funciona. Y eso es la aplicación de VAWA. Esa aplicación es una aplicación especial por personas que tienen esposos ciudadanos o residentes o que tienen hijos ciudadanos que tienen más de 21 años. Y si la persona sufrió de algunos problemas con su esposo o su hijo. Y
esos problemas no tienen que ser abuso físico, pero también abuso emocional, abuso psicológico. um, por ejemplo, si su esposo siempre está tratando de controlar um, en el aspecto de su dinero o controlar diciendo que, oh, usted tiene que hacer lo que yo diga, usted no tiene papeles, como amenazando con su situación legal aquí en los Estados Unidos, esas cosas no están bien. Y quizás si está sufriendo de esos tipos de problemas, quizás puede calificar para aplicar por la residencia sola, sin, sin su esposo o su esposa, sin su hijo que tiene más de 21 años y puede aplicar solo, puede aplicar aquí, adentro del país, sin salir. Este tipo de aplicación también puede aplicar si, bueno, a veces, también si entró al país varias veces, si tuve problemas antes con migración en la frontera. Eso es un tipo de aplicación que es muy fuerte, que puede ayudar a mucha gente. Y muchas personas no saben que califica porque siempre están pensando solamente de abuso físico, pero otros tipos de abuso también califica. Si está en una relación y está teniendo problemas y una relación con un esposo o esposa que es ciudadano o residente, o si está teniendo problemas con su hijo que tiene más de 21 años, puede llamarnos y podemos tener una consulta para ver si eso es una situación que puede ayudar por la residencia y podemos ver qué podemos hacer por usted. Otros ejemplos son, por ejemplo, cuando los niños son como teenagers cuando están en la escuela, ¿sí? Muchos de los niños tratan a los padres mal, cuando están enojados, amenazan a los padres y dicen, oh, well, mamá no tiene papeles, yo puedo llamar a migración si yo quiero. Cuando están enojados, sí, porque niños hacen esas cosas a veces. Eso no está bien, eso es abuso emocional y a veces con esas cosas puede aplicar por la residencia y no tiene que tener prueba, realmente la prueba es su palabra, ¿ok? No tiene que tener reporte de policía o algo más, ¿ok? En, um, y en esos tipos de casos, lo importante también que yo sé que muchas personas siempre están preocupadas es que no afecta a su hijo o su esposo. Si hace ese tipo de aplicación, ni ellos tienen que saber. Ellos solamente van a saber si usted le diga que está aplicando por esa razón. Ellos nunca van a saber, inmigración no puede contactarlos, inmigración no puede comunicar con ellos para confirmar qué pasó, si la historia que está diciendo es la verdad o no. Todo eso es 100% confidencial. Aunque también si tiene abogado, inmigración manda todas las noticias en relación de esos tipos de casos directamente a su abogado. No van a mandar nada a usted. Si realmente está en una relación abusiva y está teniendo problemas y tiene miedo de su esposo o su esposa, no tiene que tener miedo que ellos van a estar enojados porque hizo ese tipo de aplicación, ¿ok? Eso es algo muy importante. Y voy a explicar un poquito de eso en inglés también. Yo sé que muchas personas están viendo eso en TikTok y Instagram y no hablan español. Voy a explicar eso en inglés un poquito, pero también si tienen algunas preguntas en español, pueden escribir sus preguntas y puedo contestarlos cuando termine con eso. All right, so I know that some of you that are watching do not speak Spanish, so I'm going to try to go back and forth between Spanish and English as much as I can so that I can explain everything well. Something that I was explaining right now in Spanish was about the VAWA application, which is an application that people can apply for to stay in the United States if they can show that they are married to a United States citizen or a legal permanent resident, or that they have a child over 21 who is a US citizen. And what they need to prove to qualify for this application to file on their own is that they've had some type of problems with their spouse or child that could be argued that it would be emotional abuse or psychological abuse. Does not always have to be physical abuse. I know a lot of people always think that when they're thinking about the VAWA, though it's technically from the Violence Against Women Act, that it has to be physical violence, domestic violence, but that is not required for
for this type of application. Many of these applications are based on showing that the person was subjected to some type of financial control, some type of control by using their immigration status against them. For example, if your spouse or even your adult child has said to you, well, if you don't do this, then I'll just call immigration on you. I'll get you deported. I'll call ICE. That's not okay. They can't do that. That is abuse. And a lot of people don't understand these things. So if you have had those types of issues with your spouse or your adult child, then you may qualify to be able to apply for your residency on your own. And this is the type of application that you can do here without having to leave the United States and go to the embassy abroad, without having to apply for a waiver of inadmissibility in most cases. In most cases, you can apply here, you can get a work authorization while you're waiting for your decision and eventually the residency. And some people can apply, depending on your situation, even if you've had various entries to the United States, even if you've had issues at the border, issues with immigration, with the removal, sometimes you can still qualify. And this is something that it would not get your spouse or child in any type of trouble. This type of application is completely confidential. Immigration cannot notify your spouse or child that you're applying in this way. So they would never know unless you tell them what you are applying for. And when you have an attorney, actually all the documents from immigration related to this type of case go directly to your attorney, so that your spouse or child is not aware and that it does not put you in any danger. So if you believe you may qualify for this, if any of this sounds familiar to your situation, you can call us, schedule a consultation. I would be happy to talk to you privately and see if this is something you could qualify for. And also depending on your immigration situation, to see if you would be eligible for any waivers of inadmissibility if you have any issues with immigration, such as the permanent bar from your entries or any other issue. All right, and I see a question here on TikTok, and I don't have enough information there to answer the question. The question is, my husband came as a child at the age of 15. He changed his name with ICE. When they caught him, he felt afraid. I'm not sure what your question is. If you want to write me more, then I will try to look at it and answer your question. But there are some situations where even if someone did give a different name to ICE when they were caught, where it may or may not cause inadmissibility issues, as far as whether they would consider it to be a material misrepresentation or not. But if you can clarify your question, then I can try to answer it for you in a little bit more detail. All right, and Alex Rodriguez asks, how is immigration going to be for 2021? Hopefully much better. We're really hoping that Biden will make a lot of changes, but we're going to have to see what happens. And I see that you said next month you'll be ready to start. That's great. Just call us whenever you're ready, and we will definitely get started, and we can talk about everything and see if we need to change our strategy. But yes, call us whenever you are ready, Alex. All right. Y Michael Rivas, yo veo su comentario aquí. Si tiene preguntas en español, puede poner sus preguntas en español, ¿ok? Estoy tratando de contestar preguntas en inglés y español, en los dos. So, puede poner las preguntas en cualquiera de los dos idiomas, ¿ok? Y de nuevo, por todos aquí, recuerda que en este tipo de situación, puedo contestar preguntas en general, ¿ok? Sobre cualquier cosa en relación de inmigración. Si quiere una opinión legal, tiene que llamarnos y programar una consulta conmigo para tener una cita privada donde podemos revisar toda su situación y ver cuáles son las mejores opciones por usted. Porque en una consulta, lo siento, en una consulta, normalmente la consulta entre una cita con mi paralegal y después conmigo tarda como 2 o 3 horas de preguntas y de explicaciones. So, no es algo que realmente puedo hacer bien en este tipo de situación por una pregunta rápido
en Facebook o TikTok o Instagram, ¿ok? Si realmente quiere una opinión legal sobre su caso, debe llamarnos, ¿ok? Al 772-539-8400 y podemos programar una consulta. Pero por preguntas en general, si puede escribir sus preguntas, puedo contestar su pregunta en general aquí, pero solo quiero que todos entiendan que cuando estoy contestando esas preguntas, está basado solamente en el poquito de información que está dando aquí y no debe usar esas respuestas para tomar decisiones en su caso, porque para realmente dar una opinión legal tengo que hacer muchas más preguntas sobre todo su vida, para confirmar que no va a tener un problema, ¿ok? So, tiene que tener cuidado con eso y recuerda que esos son respuestas en general sobre esas situaciones, ¿ok? Um, tengo una pregunta aquí en TikTok. Y es en inglés, pero voy a explicar en español y después en inglés. So, la pregunta es que mi esposo está aplicando por la ciudadanía en enero en Long Island, Nueva York. Si es la verdad que quizás puede tomar hasta un año. Eso depende de la oficina local. Pero sí, lo que yo he visto, por ejemplo, hoy yo tenía una cita de la ciudadanía por TNT, nosotros hicimos la aplicación en marzo, pero ellos me dijo que también el mismo día, inmigración me dijo que el mismo día también tenía otras citas por una persona que hizo su aplicación en agosto. Es que todo depende, todos los casos son diferentes y también todo depende en la oficina local. Okay, lo que yo he visto en el pasado es que a veces sí la ciudadanía puede tardar 4 o 5 meses, pero en otros tiempos, depende en cómo está la inmigración, sí puede tardar mucho tiempo. So, sí, nunca sabe cuánto tiempo puede tardar, si depende en su oficina local. Okay, y voy a explicar eso en inglés. So the question was, my husband is applying for citizenship in January in Long Island. Is it true that it might take up to a year or maybe even more than a year? Yes, it could. It all depends on the processing times of the local office, but also some cases take longer than others, and it's hard always to explain why. For example, today I had a citizenship interview for someone who applied for citizenship back in March of this year. But the officer told me that the same day that he was interviewing her today, he also had someone else that had applied just in August, only a few months ago. So sometimes there's really no rhyme or reason why some cases go faster than others, but first, depending on your local office, they all have their average processing times, but then some cases can go faster than others. So it's really hard to say exactly how long it will take for your husband's case. All right, let me see. I have some other questions here in TikTok. This question from Farabundi Martin. I was convicted of a crime back in 1991, and am I able to apply for citizenship? So this depends on several things. I would need to know what was the crime that you were convicted of, under what statute in what state, and whether that was prior to or after you obtaining your residency. So I would need to know a lot more questions. So in general, if it is not a crime that causes inadmissibility issues, for example, if someone was charged just with driving without a license with nothing else, as long as it's been more than 5 years since that arrest, then it should not affect someone for citizenship in general. Now, if this was a more serious crime, then I would need to know if it is a crime that is considered a crime of moral turpitude, if it was some type of a drug offense, also whether it was before or after you got your residency and whether it was disclosed. So with just this little bit of information, I cannot answer your question 100%, okay? So if you want to talk about that more, if you want me to review your situation, then you can call my office and schedule a consultation with me, and I would be happy to review the criminal records and let you know what I think about your eligibility to apply for citizenship and also whether it would cause any issues. So people do need to be very careful when they apply for citizenship. If since getting your residency, if anything has happened, such as committing some type of a crime and being convicted of a crime, depending on what that crime is, or depending on what you have done,
such as registering to vote also, you could have an issue when you apply for citizenship. And if anything like that comes up and it is a deportable offense, then immigration will put you in removal proceedings. Legal permanent residents can be put in removal proceedings for certain crimes and for certain actions, such as claiming to be a U.S. citizen. So I would highly recommend being careful. If you don't know for sure whether the crime would cause you an issue, you should consult with an attorney prior to applying for citizenship. All right, Patty Castaneda says, what about a person who made false declaration of being a U.S. citizen when crossing the border back in 2005? So unfortunately, claiming to be a U.S. citizen, especially after September 30th, I believe, of 1996, is one of the worst things that someone can do immigration-wise. That causes what's called a permanent bar to inadmissibility that can only be waived in certain types of humanitarian applications. For example, if the person is here and they have been a victim of a crime and qualify for a U visa, if they've been a victim of labor trafficking or sex trafficking and qualify for what's called a T visa, those people that qualify for those types of visas can request a waiver of inadmissibility even for a false claim to citizenship, and it would be up to the discretion of immigration. But in general, for someone to apply, for example, based on marriage to a U.S. citizen, to just apply for their residency after an I-130 petition from a spouse or a family member, they would not be able to if they falsely claim to be a U.S. citizen after 1996. Okay, so if that is you, or if it is someone that you know, I would suggest that they definitely consult with an immigration attorney to review all of their options and see if they can find anything. But they do need to be very careful, because that can be, it is a major problem for immigration and would prevent them from most forms of immigration relief and most types of applications. Okay. All right, and let me see. Okay, Wendy Pooh, okay, says on TikTok, our case got transferred. Why does that happen? And and she's asking that I reply in Spanish. So let me reply in English first, and then I'll explain in Spanish. So as far as a case being transferred, I mean, it depends. It all depends on what type of case you have, where it was transferred from, and where it was transferred to. Sometimes immigration will transfer cases between service centers just to spread out their workload, and there is no specific reason. It doesn't mean that there's anything wrong with your case. Some transfer notices could be because they're going to be scheduling your case for an interview. So it could be getting transferred to the local office for that. So it would really depend on your type of case. It's hard to tell you for sure why it was transferred. All right, and I will explain this a little bit in Spanish. So Wendy Poo dice que su caso fue transferido y por qué eso pasó. So, inmigración siempre está moviendo casos a diferentes centros de servicio de inmigración por diferentes razones, ¿ok? Una de las razones a veces es porque en un lugar de inmigración tiene tantas aplicaciones y está tardando mucho tiempo, o quiere mover unos de los casos a otras partes de inmigración, so pueden procesarlos más rápido, ¿sí? Pero a veces también puede ser porque inmigración quiere programar una entrevista en el caso y está transfiriendo el caso a la oficina local. Pero realmente es difícil para decir en su caso por qué el caso fue transferido y si es un problema o no, sin ver los papeles, sin saber qué tipo de aplicación era, en qué oficina estuve la aplicación y a qué oficina ellos mandaron la aplicación, ¿ok? So realmente es difícil para decir, ¿ok? Quizás es solamente por eso que están tratando de mover muchos casos, pero quizás es por una razón específica de su caso, ¿ok? Ok, Sol Luna tiene una pregunta en TikTok. Si una persona residente fue deportada, ¿puede aplicar de nuevo para la residencia? A veces sí, pero
depende en varias cosas. Depende en la razón que la persona fue deportada, si es algo que pueden pedir ahorita un perdón o no. También si tiene una persona para hacer la petición por ellos ahorita, si tiene una manera para hacer la residencia. Por ejemplo, y por supuesto yo no sé la situación específica que está refiriendo, pero por ejemplo, si la persona fue deportada por un problema de drogas, ¿ok? Y si todavía tiene la convicción ahí, si es un problema de drogas y no es marihuana, menos de 30 gramos de marihuana, normalmente con eso no hay un perdón disponible por la residencia, a menos solamente por aplicaciones humanitarias de inmigración. Todo depende de su situación. Tengo que saber mucho más para ver si realmente va a calificar para hacer algo o no. Ok, si quiere llamarnos, podemos consultar con ellos, podemos revisar toda la situación y ver qué podemos hacer para ayudarlos. Ok, Karina dice, hello, después de tu entrevista de matrimonio, ¿cuánto tiempo tarda para llegar a tu residencia? Ok, si está refiriendo a una entrevista de la residencia aquí adentro de los Estados Unidos, si todo sale bien en la entrevista, normalmente tarda como entre 2 o 3 semanas para llegar la tarjeta de residencia. A veces más rápido. La última que yo tenía, la persona llegó la tarjeta esta semana y yo tenía la entrevista la semana pasada. Solamente tardó una semana por ellos, pero sí, depende de inmigración. Okay, Patty Castañeda, I'm sorry. I see that you said that the answer was cutting off. I'm so sorry. Let me see again okay, so your question was about a person who made a false declaration of being a U.S. citizen when crossing the border, and it was back in 2005. So a false claim to citizenship is one of the worst things that anyone can do for immigration, especially if it was anytime after 1996. There are some types of applications that the person could still qualify for, usually under forms of humanitarian relief, such as if they were a victim of a crime, they could possibly apply for a U visa, or if they were a victim of labor trafficking or sex trafficking. So I would suggest if that was you, or if it's someone that you know, they should schedule a consultation with me. We can review their whole situation and see if we can find a solution for them, because sometimes there are solutions, but it is a lot more difficult. It is not something that would be as easy as their spouse or someone in their family filing a petition for them in this type of situation. They would need to qualify for some form of humanitarian relief. Okay. All right. Tengo una pregunta aquí de Free TV. Mi mamá y papá trataron de obtener su residencia y ciudadanía, pero nunca pueden porque dicen que nunca de sus hijos lo pueden pedir. No puedo decir si eso es cierto o no sin saber mucho más información. Si los niños de ellos tienen más de 21 años, quizás un abogado le dijo a ellos que no pueden aplicar por la residencia porque no entró al país legalmente o porque tuve otros problemas con inmigración en el pasado, pero eso no siempre es cierto. A veces sí hay maneras que ellos pueden arreglar aquí basado en los hijos, pero si tengo que hablar con ellos, tengo que ver si ellos califican por eso. Okay. Tiene que recordar que unos abogados tienen a veces diferentes opiniones en cuáles opciones hay. Okay. Yo recomiendo que su papá y su mamá, que ellos hacen una consulta y podemos revisar toda su situación y ver si yo puedo encontrar una solución por ellos, ¿ok? Porque yo tenía otros clientes que también escuchan el mismo y a veces sí es la verdad, pero a veces sí podemos encontrar una solución, ¿ok? Deben llamarme y podemos hacer una consulta. Y mi número de teléfono debe estar ahí, pero es 772-539-8400. 772-539-8400.
Ok, y tengo una pregunta aquí en Facebook de Dennis Escobar. ¿Abogar afecta un delito menor de estar en un restaurante? No hice daño a nadie, fue desestimado y tengo 3 años con viso U y voy a aplicar para la residencia. Y fue de alcohol. Dennis, lo siento, pero tengo que saber más información de qué pasó. Um, si si el delito era de estar en el restaurante, si era por algo de trespassing, depende del resto de su récord criminal y su historia, probablemente eso no va a afectar mucho, pero tengo que saber más de eso, ¿ok? Si quiere consultar sobre eso en una consulta donde puedo revisar el reporte criminal y revisar toda su situación, puede llamarnos y programar una consulta, pero no quiero decir ahorita que no va a ser un problema 100% sin ver el reporte de arresto y sin saber más de su caso y su situación, ¿ok? En eso. Si puede llamarnos si quiere consultar sobre eso, ¿ok? Y, y voy a explicar de nuevo, si cualquier pregunta que tienen en relación de inmigración, puede escribir sus preguntas en inglés o en español, en cualquiera de los dos, y puedo tratar de contestar más preguntas que puedo, pero recuerda que en este tipo de situación solamente puedo contestar sus preguntas en general. No puedo dar una opinión legal en qué debe hacer en su caso, pero dar una opinión legal y dar una recomendación en qué debe hacer en su caso, tiene que llamarnos para programar una consulta conmigo. Puede llamarnos al 772-539-8400 y nosotros cobramos 200 por la consulta. Incluye primero una cita con mi paralegal donde ella ayuda a usted a llenar como una lista de preguntas, de contestar preguntas que yo necesito para revisar su caso. Y después una cita conmigo, donde puedo revisar todos sus papeles, puedo revisar esa lista de preguntas con usted y hablar sobre cualquier opción que tiene y explicar cómo podemos ayudar, ¿sí? Pero en esta situación, ahorita sí puedo tratar de contestar más preguntas que puedo en general, pero sí, si realmente quiere una opinión legal, tiene que llamarnos para programar una consulta conmigo. So I was just explaining in Spanish again that if you have any questions regarding immigration, you can write your questions in either English or Spanish, and I will answer as many of your questions as I can today. But if you want a legal opinion about what you should do in your specific case, you would need to call us and schedule a consultation with me where we can review your whole situation and really determine what are the best options for you in your case. For that consultation, we charge $200, and it is 2 separate appointments. One appointment for a screening with my paralegal where she will help you answer a list of various questions that I need to know in order to determine what the best options are for you. And then a separate appointment with me where we'll review those questions. I will ask any other questions that I have, and then I would be able to give you an opinion on what I think that you can do in your case and how we can help you, and also what I think that your chances are of being able to obtain your residency or a visa in the United States. Okay, so again, if you have any other questions, you can go ahead and type them here in either English or Spanish, and I'm live here on Facebook, TikTok, and Instagram. So you can write your questions on any of the three, and I will try to answer them. And if you did ask a question, I know, so on TikTok and Instagram, the way that I see the questions, they're all mixed in with also showing me when people have joined. So I could have missed some of them. So if you have a question that I did not answer, you can go ahead and write your question again, and I will try to answer your question for you. Let me see what other questions I have. Okay. And I have some questions that I did get by private messages. So I'm going to go ahead and go through some of those as well.
Déjame ver. Ok, esa es una pregunta que siempre estoy recibiendo, ok. Y eso es sobre aplicando por Medicaid o por los TENPIAs por sus hijos que son ciudadanos, ok. Yo sé que eso era un tema que muchas personas estuvieron hablando sobre eso reciente, sobre el cargo público y sobre beneficios públicos y si puede aplicar por esos o no. Y, y yo sé que hay mucha confusión sobre eso, pero técnicamente cuando son beneficios por los niños nacidos aquí, eso no afecta por la residencia. Está bien, puede aplicar por ayuda por sus hijos, porque ellos nacieron aquí, ellos tienen el derecho de la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Lo único que tiene que tener mucho cuidado es que dice toda la verdad en la aplicación. Yo he visto situaciones donde personas tratan de poner mentiras en su aplicación por los TENPIAs o por el Medicaid, diciendo que uno de la familia no está trabajando, quizás porque la persona no tiene papeles, no tiene permiso de trabajo, o tiene miedo de ponerle ingreso. Pero eso es algo que puede afectar mucho. Tiene que tener mucho cuidado. Yo he visto situaciones donde por hacer esos tipos de cosas, de hacer las mentiras en las aplicaciones por los beneficios públicos, que la persona fue arrestado. Y esos tipos de arrestos sí puede afectar por inmigración, puede afectar mucho. So, tiene que tener mucho cuidado por eso. Pero si realmente califica para aplicar por el Medicaid o por los TENPIAs, por los hijos, eso está bien, eso, no hay ningún problema con inmigración con eso, como está la ley ahorita. El problema sería si la persona que está aplicando está aplicando por beneficios por ellos mismos. Y también tienen que tener cuidado con eso, con con casas o apartamentos que que tienen ayuda por el gobierno, como la sección 8, esos tipos de programas sí puede afectar, so tiene que tener mucho cuidado con eso cuando está aplicando por la residencia. Okay, pero la ayuda por los niños, no hay ningún problema con eso. Sí puede aplicar por la ayuda por los niños. Okay. All right. Yo pienso que eso va a ser todo, pero siempre, si tiene preguntas, siempre puede hacer sus preguntas cuando estoy en vivo. Y siempre estoy en vivo cada miércoles a las 5 de la tarde. Y eso es el tiempo Eastern Time de Florida, ¿sí? So, cada miércoles a las 5 y a veces otros días también estoy en vivo, pero siempre los miércoles a las 5 estoy en vivo en Facebook, TikTok y Instagram. Pero si quiere programar una consulta conmigo, debe llamarnos. Okay. Nuestro número de teléfono es 772-539-8400. So puede llamarnos si quiere programar una consulta y podemos ver qué podemos hacer por usted. Ok. All right. So tenga buena noche. Voy a ver ustedes la próxima semana y feliz Navidad. Happy Holiday. Tenga buena noche.